amigos todos. El comité del bicentenario del nacimiento de Justo Arosemena se siente muy complacido de participar junto al Ministerio de Gobierno en esta actividad que conmemora la primera república independiente en el Istmo de Panamá en 1840. Y nuestro comité, el comité del bicentenario de Justo Arosemena, aprovecha también para felicitar y que no quede en el olvido a la revista Los Panameños, que fue el primer movimiento que empezó a organizar unas romerías que desfilaba desde el Parque de Santana al Parque de la Independencia para honrar a todos los héroes panameños en el mes de noviembre. Permítame, excelencias, miembros del gobierno, señores del cuerpo de bomberos, amigos todos, unas breves referencias con respecto a lo que el comité de el bicentenario ha venido tratando de hacer en este año, donde Justo Arosemena cumpliría 200 años de su nacimiento. Y es que hemos tratado de resaltar todas aquellas fechas históricas que tienen un gran significado en el desarrollo de la nacionalidad panameña en el transcurso de los últimos 500 años y que vamos a conmemorar esos 500 años en el año 2019. Justo Arosemena tiene una gran vinculación histórica con Tomás Herrera, a pesar de que Tomás Herrera nació primero en el año 1804 y Justo Arosemena nació en el año 1817. Pero, señores embajadores, quiero decirles que Justo Arosemena y Tomás Herrera nacieron en este barrio, en el barrio de San Felipe. El barrio de San Felipe, amurallado en protección de esta ciudad, producto de los ataques de Morgan y destrucción de la ciudad de Panamá, se amuralló y todavía nos queda un recuerdo de esa muralla en ese pedazo que ustedes ven allí, porque posteriormente se destruyó. Piedras históricas que terminaron siendo parte de un relleno aquí muy cerca. La ciudad de Panamá estaba concentrada en dos poblaciones, el barrio de San Felipe y el barrio de Santana, llamado por los panameños de la época el Arrabal Santanero, donde estaban las personas de menos condición social que los de San Felipe. Sin embargo, ningún movimiento histórico que se llevó a cabo en el Istmo de Panamá en procura de su propia independencia se pudo llevar exclusivamente por un sector de la sociedad, si no iba acompañado del Arrabal Santanero. Es una cosa interesantísima cómo los intereses de la clase popular coincidían con el sector criollo, con el sector tradicional, con el sector de apellido, con el sector de recursos. Se coincidía constantemente en los momentos críticos de la nación panameña. Déjeme decir también unos detallitos que quiero resaltar porque creemos que tiene importancia a nosotros los que estamos en el comité del Bicentenario y a los que organizan esto, que es el Ministerio de Gobierno, y ustedes, señores embajadores. Muchos historiadores y muchos difamadores de la existencia de la nación panameña como tal siempre han acudido a esa muletilla de que la independencia panameña ha sido una creación artificial y en el cual el panameño nunca ha derramado sangre. Esa es la habilidad de los criollos panameños, la habilidad de nuestros políticos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el Istmo de Panamá siempre fue de poca población, de pocos recursos económicos y de una extensión territorial muy pequeña y ambicionada por las grandes potencias de su época. En el año 1822,
después de nuestra independencia, en donde no se disparó ningún tiro, ni el 10 de noviembre en la Villa de los Santos, ni el 28 de noviembre en la ciudad de Panamá, ni el 1 de diciembre en la ciudad de Santiago, que era el otro departamento cuya capital era Santiago de Veragua, no se disparó ningún tiro y no murió nadie. Algunas personas dicen, oh, en Perú murieron miles de peruanos, en Ecuador otro millón, en Colombia cuántos millones no han muerto por la independencia, y en Panamá nada. Estos panameños, ¿qué es lo que se han creído? No, hemos jugado con las coyunturas históricas que nos han permitido a nosotros encaramarnos y seguir adelante. En nuestra propia debilidad hemos encontrado fuerza suficiente, astucia, como decía Justo Arosemena, intriga y oro, intriga y oro. Nos han dado la independencia que no nos dieron los cañones ni los fusiles. Y la grandeza de esa independencia, decía Justo Arosemena hablando del 28 de noviembre, dice que la independencia fue incruenta. Y lo interesante de la historia esta es que se ha repetido constantemente en la historia panameña. Hemos logrado avanzar sin muertes. Y teníamos toda la razón, y tenía toda la razón los fundadores de la República y de los movimientos nuestros, porque esta es una población muy pequeña como para sacrificarnos y entonces ir a inmolarnos. No, los próceres nuestros utilizaron su astucia para buscar las coyunturas en su momento. Bueno, quiero decirle, para orgullo de los panameños, que nuestro amigo Tomás Herrera se reclutó. Miren lo que les voy a decir porque eso es interesante verlo. La sangre que los panameños no derramamos en nuestra independencia de 1821 y también los amigos bomberos, esto es importante porque tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos. La sangre que los panameños no derramamos el 10 de noviembre, ni el 28 de noviembre, ni el 1 de diciembre, la derramaron los panameños con el batallón primero y el batallón segundo del Istmo en los campos del sur, bajo la espada de Simón Bolívar, en batallas históricas. O sea, que los muertos que no pudimos tener en nuestra independencia, Panamá los aportó para la libertad de Perú, de Ecuador y de la misma Colombia. Ese es, en cierta forma, nuestro gran aporte. Y Tomás Herrera, un pelado como decimos nosotros, un pelado es un joven, es un pelado. Y se reclutó, y como él, una cantidad de panameños voluntarios que se fueron a pelear al sur. Y la otra grandeza que tenemos es que los panameños pelearon con valor en tierras ajenas, pero en aquel tiempo eran las tierras de América, la tierra de todos. Y fue tan grande el valor de los panameños que a Tomás Herrera lo condecoran en el campo de batalla. En Ayacucho, terminada la guerra, vencido el enemigo, en ese entonces el Imperio Español, el general Córdoba reconoce el valor de Tomás Herrera y lo condecora en el campo de batalla y lo nombra capitán. Eso nos debe honrar a nosotros y sentirnos nosotros orgullosos de estos panameños. Quiero decirle otra cosa muy interesante, que Justo Arosemena está concatenado con Tomás Herrera, porque cuando se declara la independencia de 1840, la primera república fundada, uno de los que está detrás de Tomás Herrera es Justo Arosemena, joven todavía, pero brillante, porque fue brillante siempre. Y Justo Arosemena colaboró en la redacción de la primera constitución que se elaboró en Panamá por manos panameñas en 1841. Y a los amigos bomberos y a los amigos todos presentes, señores embajadores, quiero decirles que la constituyente que se llamó a todos los pueblos del Istmo para que redactara la constitución, en su grandeza esa constituyente tiene una ley, decretan una ley por la cual se va a emitir una medalla en oro, en donde en una parte va a decir soldado ciudadano, y por detrás los pueblos del Istmo a Tomás Herrera. Esto tiene un gran significado porque Tomás Herrera fue primero militar, pero después fue un estadista. Y lo demostró en Panamá y lo demostró en Colombia.
en Colombia fue ministro, fue presidente provisional y defensor de la Constitución. ¿Ah? Y presidente del Congreso también, sí. Bien, quería decirle también a todos ustedes que al lado de Tomás Herrera tenemos otro gran panameño menos conocido, que es José Domingo Espinar, santanero, graduado en Ecuador con medicina, ingeniero y militar, secretario privado de Bolívar, médico de Bolívar. Aquí en Panamá llegó a dirigir los destinos del Istmo en 1830 y organizó un movimiento cuando Bolívar muere para tratar de causar una independencia que no se logró. En Perú le llaman benemérito de la patria. En Perú, benemérito de la patria. Por último, quería decirles a todos ustedes que hay un detallito interesante, aunque no estamos en esa época, pero vale recordarlo porque es interesante, ¿no? Ustedes saben que una vez terminó el estado del Istmo, que duró 13 meses, el premio que le dieron, como era lógico en aquellos tiempos, a Tomás Herrera fue exiliarlo, y lo exiliaron a Ecuador. Pero el que empezó a hacer trámites para tratar de resolver el problema fue Justo Arosemena. Con su influencia en el Congreso colombiano trató de que se trajera de vuelta a Tomás Herrera. Hay una carta hermosísima de Tomás Herrera a Justo Arosemena, en donde Tomás Herrera le agradece a Justo Arosemena las gestiones que está haciendo por que él pueda regresar y se le quite pues esta pena. En una de esas, en un parrafito de eso, dice Tomás Herrera esta frase que a mí me gusta mucho y que debemos siempre recordarla nosotros, y los que estamos en política debemos recordar siempre eso. Dice Tomás Herrera Justo Arosemena: le agradezco mucho sus intervenciones para lograr que yo regrese a la patria, porque no hay pan más amargo que el del exilio. Nosotros debemos siempre pensar en eso, porque en este país también hubo muchos exiliados, pero aquí recibimos muchos exiliados también de afuera, ¿no? No hay pan más amargo que el del exilio. O sea, cuando te sacan de tu país, ese pan es duro, es muy duro. Bien, estimados amigos, quería agradecerle al embajador su presencia, a los señores embajadores, por su testimonio de venir aquí a rendirle tributo al gran panameño. Tenemos aquí algo que pasa a veces desapercibido. Aquí en este monumento hay una cosa grande y hermosa del gobierno peruano. Nos mandaron un puñado de tierra de Ayacucho, el campo de batalla donde luchó Tomás Herrera, donde lucharon las tropas independentistas, donde derrotaron al Imperio Español, el último ejército, el último reducto que quedaba. Y aquí hay un puñado de tierra de Ayacucho. Es bueno saberlo y es bueno recordarlo. La comisión, el comité del bicentenario de Justo Arosemena se complace pues en compartir con el Ministerio de Gobierno esta actividad aquí en la Plaza de Herrera, en donde venimos de tiempo en tiempo a rendirle tributo a este gran panameño, al gran general Tomás Herrera, hijo insigne de nuestro país, a quien debemos recordarlo permanentemente por todo lo que aportó a la grandeza de Colombia, de América y de Panamá. Y sin más preámbulos los dejo con las palabras del señor embajador, que bien ha tenido acompañarnos en el día de hoy, además acompañado por los colegas del cuerpo diplomático de países donde Tomás Herrera estuvo también luchando por esa libertad. Muchas gracias.